Hechos 21 para ver el comportamiento de Pablito en su arresto, hermano, de Pablo, allá en el templo en Jerusalén, porque hay algunas cosas que son dignas de cuestionar aquí, hermano. Hechos 21 del 17 en adelante. Vimos en el 21, hermano, toda la travesía que hicieron cuando zarparon, al parecer de Mileto, y pasaron por Cos, por Rodas, por Pátara, por Fenicia, por Chipre. Finalmente llegaron a la tierra llamada la Tierra Santa, hermano, por el hecho de que ahí caminó el Señor. Pero pues toda la tierra es santa, ¿verdad, hermano? Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Bueno, maravilloso, hermano, en el gozo del Señor. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo, hermano? Él fue el primer obispo, ¿verdad, hermano, de la iglesia en Hechos 15? Ok, hermano. ¿Y también qué le pasó al tal Jacobo? Lo mataron, hermano. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Es decir, que Pablo dio testimonio a estos ancianos y a los hermanos de todo lo que había hecho en Asia Menor por medio de Pablo y sus colaboradores, maravillas que ni los que estaban en Jerusalén habían visto. Y claro que quedaron impresionados. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley. Ahora, hermano, esto es tremendo, porque si tú has creído en Dios, tú ya no estás guardando la ley ni intentando guardarla ni en un solo punto, ¿verdad? Ok, hermano. Entonces esto es muy importante explicarlo, que no se puede compaginar la vida por ley y la vida por gracia. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. De ninguna manera. Pablo lo único que decía es que Yeshua es el cumplimiento de la ley. Y punto, hermano. Y que no vino a abrogar, sino a cumplir. Así es. Y que la ley sigue en pie, no solamente para los judíos, sino para toda criatura, ¿verdad, hermano? Y también en cuestión de la profecía, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Acerca de esto, ¿qué hay que hacer? ¿Circuncidar a los varones y guardar las costumbres y las tradiciones y los rituales de la ley? No, hermano. ¿Qué hay, pues, acerca de esto? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Pablo tenía muy mala reputación entre los judíos porque creían, porque había muchas acusaciones falsas acerca de esto, de que Pablo estaba en contra de la ley. Pablo no estaba en contra de la ley, sino todo lo contrario, pero él entendió por revelación que el cumplimiento de la ley es Cristo y que no hay necesidad de guardar la ley en ningún solo punto, porque toda la ley se guarda en un solo mandamiento. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos, Pablo. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos. Bueno, de acuerdo a la ley, ¿verdad? Nosotros no. Y tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Hermano, desconozco por qué Pablo accedió a esta petición, hermano. En realidad habla de una contradicción, porque si una persona nos está diciendo que el fin de la ley es Cristo, y este señor llega a Jerusalén, hermano, y por miedo, o por prudencia, o por lo que haya sido, se somete a este tipo de cosas, pues está realmente siendo contradictorio. Podemos pensar que lo hizo porque Dios se lo dijo y se lo pidió, podemos pensar lo que sea, pero yo te digo, hermano, no intentes guardar la ley, ni intentes, hermano, guardar la ley en un solo punto, porque te separa de Dios. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, lo que vimos en Hechos 15, de sangre, de ahogado y de fornicación, cosas importantes, hermano. Por eso no debes de ir a la iglesia que está en patriotismo,
ni la que está en Nativitas, ni la que está en donde quiera, que hermano, pues agradecen los alimentos pues a la Virgen y a Judas Tadeo y al Papa y al Obispo. Ok, hermano. Gracias, gracias. Ok, hermano. Entonces, hermano, sabemos que es la primera edad de la iglesia, que todo era muy incipiente, ¿verdad? Pero bueno, hermano, pues te digo, a mí siempre me ha quedado la duda por qué Pablo accedió a esto, hermano, y que se abstengan de todo esto. Perfecto, hermano. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, aunque Pablo lo hizo, Pablo seguramente sabía que esos rituales y purificaciones son inoperantes. A lo mejor lo hizo, pues hermano, como dijo, ahí también me echo a los judíos como judío, pero no estando yo sujeto a la ley, ¿verdad? Sino sujeto a la ley de Dios. Pero bueno, hermano, no es un poco demasiado, porque una cosa es que vayas a un templo judío y te pongas una cofia, y otra cosa es que ya hagas otro tipo de, pues, de labores que te podrían comprometer, ¿verdad, hermano? Entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación. ¿Quién vino a purificar? A toda su iglesia, Yeshua, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y a este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo, porque para los judíos los gentiles son... ¿Cómo? Lamento decírtelo, pero sí, hermano, boys. Y además de esto ha metido a griegos en el templo, se creían muy grandes, los griegos para ellos eran gentiles inmundos, y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, que oriundo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada, hermano. Y entonces, tomando luego soldados y centuriones, el tribuno corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear. Cuando vieron la fuerza pública, dejaron de golpear a Pablo. Entonces llegaron, oye, qué montoneros, ¿verdad, hermano? Como siempre, ¿verdad? Ok. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, o a la cárcel más bien, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, estaba inconsciente, a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: muera. Y los últimos 4 versículos ya no los leemos porque pertenecen al capítulo 22. Ven, vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias, hermano. Bueno, Padre amado, muchísimas gracias porque, Señor, tú muestras tu fidelidad y tu lealtad todos los días y a cada momento, Señor. Eres fiel. Eres el único fiel, eres verdadero, el único verdadero, justo, santo, eres la justicia, la santidad, eres amor, eres perdón, eres vida, vida nueva hoy, eres vida eterna, eres todopoderoso y das poder, Señor, das, Señor, amistad, das unidad, das lo que nadie puede dar, y aunque lo ofrecieran, Señor, sabemos que nadie puede dar los bienes, Señor, perdurables y los bienes eternos, más que el eterno, y ese eterno que se hizo temporal, pues por un breve tiempo, Señor, para poder cumplir la ley y poder derramar una sangre, tu sangre, Señor, para la remisión de culpas por los pecados, pues ese eres tú, Yeshua, y te damos las gracias por habernos congregado este jueves para la lectura, Señor, de capítulos muy importantes, Señor, que te pedimos nos ayudes a entender más, a profundizar más, pero sobre todo te pedimos que nos enseñes a amarnos más unos a otros, Señor, porque más importante que entender Isaías 6 o Zacarías 14 o Apocalipsis, Señor, o tu escritura, más importante, Señor, es vivir en amor,
aunque sabemos que también, Señor, el estudio bíblico contribuye a eso, Señor, pero pues, Señor, tú haces esto posible. Señor, gracias por el descanso que viene el domingo, pido por los hermanos y las hermanas, gracias por traer a Bonfilio, pedimos por Bonfilio, pedimos por Luisito, pedimos por el hermano Ceballos, que al parecer tuvo un contratiempo, y cualquiera que sea, Señor, lo que esté pasándole a él, pedimos en tu nombre por Ceballos y también por la joven que vino a dar esta información. Pedimos por Felipe, pedimos por Moroni, por la hermana y mamá de Alejandro. Gracias por George, gracias por Abel Cruz, gracias por Sergio, que aquí está, por Giovanni Reyes, por Fidel. Gracias también por Delfino y por Mar y por Samuel de la Cruz, pedimos por Alejandra. Gracias por Damaris, pedimos por ella y sus hijas, y por Manuel, por Lupita, por su hija, por Cristina y toda su casa, por la hermana Socorro también, Señor, y protege a Miguel donde quiera que esté, y a Trinidad grandemente. Gracias por Oscar Zúñiga, por Ángel Fabiani, por Richie, gracias por él, pedimos por el hermano Chucho, por José Jiménez Cadena, por Rafa, por Pedro, por Nacho, por Rubén Ijar, por Alejandro Chavana Chávez, por García Osorio también, y por todos los hermanos y hermanas, por el hermano Nacho. Padre, tu nombre, Yeshua, tu sangre preciosa, Señor. Amén. Amén. Gracias a Yeshua. Hola.